Él es consultor y estratega político. Todos sabemos que es un año de elecciones en el medio de esta pandemia y queremos saber cómo están parada la imagen del gobierno nacional, la imagen de los diferentes líderes de la oposición y también temas relacionados con toda la pandemia, qué es lo que piensa la sociedad argentina. Por eso vamos a intentar en la mañana de hoy conversar y reflexionar con él estos temas. Hola Maximiliano, buen día, ¿cómo te va? Maxi Lequi te saluda. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Cuál es la imagen del presidente de la Nación y si ha ido variando a lo largo de este tiempo, desde que ha asumido y desde el principio de la pandemia, fundamentalmente? Sí, con Alberto Fernández es un proceso bastante particular en términos de su impacto en la opinión pública, ya que él asume con alrededor de 52 puntos de imagen positiva y luego en marzo, con el arranque de la pandemia, sube rápidamente a un nivel de 85, ¿no? Sube más de 30 puntos en muy poco tiempo, a partir básicamente de las primeras medidas que se toman en relación con la pandemia. Luego de esto se empieza a dar un proceso de deterioro progresivo de alrededor de 4 o 5 puntos mensuales desde el mes de abril de 2020 en adelante, ¿no? Que tiene un pequeño veranito en diciembre con la noticia de la llegada de las vacunas, algún control de la inflación y luego comienza a bajar nuevamente en los primeros meses del año. Este mes, en nuestra última encuesta, la imagen positiva de Alberto Fernández se sitúa en 37,4%, ¿bien? Ha bajado 4 puntos en el último mes, desde el mes de marzo, y es el valor más bajo que nosotros registramos en toda la serie cronológica desde su asunción, ¿no? Con una negativa de 62,6. Pero todo esto es impresionante. Relacionado básicamente con la pandemia. Es difícil entender la imagen de Alberto Fernández separándola de la situación de pandemia. No, es que es impresionante, Maxi, porque empezando en 52, que uno puede entender, bueno, también ahí debe haber un desgaste de gestión, pero es poco tiempo desde que asumió iniciar con un 52 a tener hoy un 37. Exactamente. El proceso es un proceso que además no tiene precedentes, porque tanto Mauricio Macri, él asume con un nivel de imagen positiva que se sitúa entre la de Mauricio Macri en su gestión y la de Cristina Fernández en su primera gestión, está en el medio de ese espacio, esos 52 puntos, pero ninguno de estos dos expresidentes han sufrido semejantes variaciones. El proceso de deterioro ha sido fuerte, a partir de diciembre se ha hecho aún más delicado. Y nosotros teníamos el título de nuestro monitor de imagen política del mes pasado, era una situación difícil. Y lo cierto es que es complejo ponerle un nuevo título porque la situación difícil continúa, sí, ¿no? Sigue el proceso de deterioro y no se ve todavía signos de recuperación en los 2 o 3 elementos que aparecen como centrales para la imagen de Alberto Fernández. Como digo, en primer lugar, la pandemia. No han habido demasiadas buenas noticias en estos últimos días respecto de eso, y por otro lado la economía y el incremento de la inflación, que son los dos indicadores que han influido en la imagen de Alberto Fernández, que no parecen con perspectivas de mejora, al menos en el corto plazo. Y yo me pregunto si en realidad las medidas que tomó el presidente en estos días, que él dijo son de forma inconsulta y me hago cargo de lo que tomo, no tiene que ver con esto, con intentar de recuperar ese capital político que está perdiendo, porque a lo mejor gran parte de sus votantes espera eso, ¿no? Tener un rol central en la toma de decisiones respecto a medidas restrictivas. Es probable, habría que pensar cuál es la estrategia de comunicación y de posicionamiento político del gobierno. Ahora, hay que decir con esto un par de cosas. Por un lado, lo que funciona una vez no necesariamente funciona una segunda. La cuarentena estricta fue el elemento que le permitió crecer en términos de imagen positiva enormemente en una primera etapa, pero luego comenzaron a haber una enorme cantidad de cuestionamientos por los costos económicos, por algunas cifras de salubridad, etcétera, que hicieron que esto caiga. ¿Qué sucede en esta segunda etapa? Nosotros en el mes de marzo del año pasado detectamos un nivel de apoyo a las medidas de Alberto Fernández superior al 90%. Esto es, 9 de cada 10 argentinos estaba a favor de la cuarentena estricta, allá lejos, hace un año y un mes. Hoy el nivel de apoyo o el nivel de acuerdo con que la disminución de la circulación es la mejor medida para disminuir la pandemia se divide en mitades. Una mitad de los argentinos cree que esta es la mejor medida y una segunda mitad cree que no. Y la otra mitad cree que no. Al mismo tiempo,
más del 60% cree que se está llegando a esta situación en virtud de una falla en las políticas de lucha contra el COVID del propio gobierno. Claro. ¿Bien? Y además, en términos de comunicación de riesgo, primero, la política de gobierno que tenía más apoyo hasta el día de hoy es la apertura de las escuelas, con más del 70%. 71% de los argentinos están a favor de la apertura de las clases presenciales, de la presencialidad de las clases. Es justo el punto que se restringe, y se restringe sin que se cumplan dos elementos que son centrales en la comunicación de riesgo. Primero, si contra lo que se está yendo es algo popular, es algo que tiene apoyo ciudadano, se deben tener o pruebas, exponer pruebas específicas que muestren que hay que dejar de hacerlo y generar consensos. Entonces, por ejemplo, esta última situación de la medida la tomo yo y me hago cargo, esto es, no se construyen consensos, al mismo tiempo no aparecen claras las motivaciones en términos estadísticos para tomar esta decisión. No digo que no existan, al menos no las han mostrado. Creo que estos dos elementos hacen que el impacto seguramente de corto plazo de esto que ha sucedido en los últimos días no sea el mejor en términos al menos de imagen de gobierno. Déjame mudarme un poquito para el otro lado de la General Paz y preguntarte por Axel Kicillof dentro del espacio gobernante, ¿no? A nivel nacional, del Frente de Todos. ¿Es una imagen que también ha variado? ¿Se mantiene estable? ¿Lo han podido medir? ¿Cuál es la sensación al termómetro en la provincia? Sí, a ver, Axel Kicillof ha sufrido un proceso de deterioro en su imagen pública, similar al de Alberto Fernández. Las curvas son parecidas, aunque los valores no son los mismos. Hoy, a nivel nacional, Axel Kicillof tiene un 33% de imagen positiva contra un 59% de imagen negativa y un 8% de no opinión. Pero lo cierto es que tiene un fuerte diferencial negativo y ha sufrido un deterioro a nivel nacional que está por encima del deterioro que ha sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde su imagen también ha caído, pero no tanto como ha caído en el general del país, digamos. Entonces, en ambos casos ha habido un proceso de deterioro similar, aunque la imagen personal de Alberto Fernández se sitúa bastante por encima a nivel nacional de la de Axel Kicillof. Un proceso inverso, por ejemplo, el que se da con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene mejor imagen en el país que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, tiene mejor imagen en el país que en la propia ciudad, porque tal vez sea porque obviamente tiene los problemas de la gestión. Exactamente, las gestiones, los que hasta el mes pasado, todos quienes ostentaban cargos ejecutivos habían sufrido un deterioro, independientemente de su pertenencia partidaria. Bien, ya sea de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, todos habían sufrido un deterioro en su imagen. En esta última medición, Horacio Rodríguez Larreta sufre una pequeña recuperación y a nivel nacional tiene un 59,7% de imagen positiva, esto es 6 de cada 10 argentinos tienen una imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta, contra un 30% de negativa. En la ciudad de Buenos Aires ese nivel de aprobación es menor y está rondando los 50 puntos. Digo, el fenómeno que se da con Kicillof, que mide mejor en provincia que en la Argentina, es el inverso al que se da con Rodríguez Larreta, y habrá que analizar luego cuál es la modificación que se produce a partir de esta situación, que es una situación donde por primera vez, casi desde su asunción, aparece un conflicto de lleno con el gobierno de Alberto Fernández, judicializado antes de sentarse a una reunión, con lo cual eso marca probablemente también un reposicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, visto como dialogante en toda una primera etapa, en la cual crecieron figuras bastante más radicales, como Patricia Bullrich. ¿Cuál es la imagen de Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich es uno de los fenómenos particulares de esta etapa intermedia de la pandemia, ¿no? Una figura que tenía un nivel de instalación pública bastante bajo previo a la pandemia y que hoy tiene un 48,2% de imagen positiva, un 38% negativa y un 13% de no opina. Ha tenido un crecimiento sustancial desde hace varios meses y tiene que ver, me da la sensación, con que ella ha estado, después discutiremos si lo ha hecho de manera responsable o no, pero ha estado representando a un grupo de ciudadanos que está verdaderamente muy molesto con la situación de pandemia. Son números Entonces, altos, esos discursos extremos han tenido altos. Resultados positivos en términos de opinión pública. Son números altos respecto. La verdad que me sorprende mucho ese número, pues sabía que estaba creciendo, pero no pensé que había crecido tanto. Y la última, y para finalizar, estamos esperando los anuncios presidenciales. ¿Qué medición tenés del sector liberal
que también parece que está irrumpiendo de alguna manera en la opinión pública. Es bien interesante eso que planteas, Maxi, porque las otras dos figuras, digamos, que han crecido fuertemente, sobre todo en una primera etapa, son Spert y Milei. Bien, esas son dos figuras que han tenido un crecimiento en términos de esos espacios más bien extremos, te diré, de extrema oposición al gobierno nacional, y tuvieron en esta etapa intermedia un crecimiento sustancial de imagen. Ahora, cuando se los mide como opción política, digo, aparece hoy con intención de voto a las legislativas en términos genéricos, Juntos por el Cambio aparece con un 24%, seguido del Frente de Todos con un 23% y los liberales con un 8%. Que además expresan un crecimiento respecto de la medición anterior, donde tenían 6,9, con lo cual hay una tendencia de crecimiento de ese sector de liberales que, como digo, se disputan la expresión política de esos sectores más extremos con el ala derecha de Juntos por el Cambio, que protagonizan básicamente Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Se entiende. Bueno, Maxi, te agradezco mucho por este análisis, la verdad que fue muy pormenorizado y realmente en un año de elecciones hay que ir a hacerlo, hay que ir haciéndolo y hay que ir viéndolo. Te mando un abrazo grande y gracias por esta comunicación con Radio Sónica. Un gran abrazo para vos también. Un abrazo muy grande. Charlábamos con el consultor y estratega político Maximiliano Aguilar en la mañana del arranque en Radio Sónica.